de Economía y además nos tendrá una información sumamente importante cuando de leer se trata, pero eso lo dejamos para unos minutos después. Señor Saberben, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ya bienvenido a Vescable. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En efecto, en el Perú acabamos de tener una campaña electoral y una votación alrededor de dos modelos de sociedad. No solo son modelos económicos, sino son modelos de sociedad. Uno es el que se inició en 1990, conocido como Consenso de Washington, propuesto por el FMI, llamado también neoliberalismo, o algunos críticos le llaman también capitalismo sin frenos ni controles. Pero llamemos el modelo del Consenso de Washington. El otro es el modelo, llamamos democrático de izquierda. Yo creo que es un modelo que en grandes rasgos y guardando las distancias se asemeja a lo que es la economía de bienestar que puso en práctica el presidente Roosevelt durante los críticos años de 1933 y en adelante. Una economía de bienestar que actualmente también el presidente Biden está tratando de imponer después del fracaso y los problemas que trajo el presidente anterior, me refiero al presidente Trump. Tal es así que él ha dado un programa de asistencia a la población de 2.000 millones de dólares y un programa de reestructuración que en estos momentos se está debatiendo en el Congreso y ya tiene gran parte de aprobación de otros 2.000 millones de dólares. E incluso en una muestra de comprensión de que la crisis de la pandemia es global y que hay algunos países que no tienen suficientes medios para comprar las vacunas, hace 3 días decidió el presidente Biden y su gobierno comprar 500.000 vacunas y donarlas a determinados países del Asia, África y América Latina. Entonces, son dos modelos sensibles. El Consenso de Washington y un modelo que podríamos llamar parecido al economía de bienestar o capitalismo de economía de bienestar, como aplicó el presidente Roosevelt y aplica ahora el presidente Biden. Otros también podrían decir que es similar al proceso que permitió a Alemania salir de la Segunda Guerra Mundial y su derrota y reconstruirse. O como dijo Víctor Raúl de la Torre, cuando él visitó los países nórdicos, parecía al modelo de sociedad que escogieron los países del norte, me refiero a Suecia, Noruega y otros. Claro, pero estamos en estos momentos en un país como el Perú, donde se plantea aún conservar el modelo económico de economía supuestamente social de mercado, que es un liberalismo total para muchos, frente a una propuesta de nacionalización, de control de la economía, control del mercado que plantea Pedro Castillo. ¿Cuál de los dos considera usted que termina siendo más viable para un país como el nuestro? Lo que quiero decirles es de que en Estados Unidos y en Europa y en el mundo, y el Consenso de Washington, nadie lo toma como modelo de sociedad. Ya es un modelo desechado, cumplió un ciclo. Incluso los adelantados de Davos, que es el CADE mundial que se realiza ahí, sus profesionales intelectuales que más piensan al respecto, ya están pensando en cómo va a ser la nueva economía que viene. Y están pensando incluso en modificar los estatutos de la sociedad de las empresas para que además de además de tener ganancias, que es el objetivo de toda empresa, tenga también otros objetivos vinculados al empleo y a los salarios. Además, ya sabemos que en la última década el desempeño mundial, después de la crisis de 2008 y de 2009, que fue tremenda, no sé si se acuerda usted, que trajo abajo la economía de Estados Unidos y la economía de Europa y del mundo, que quebró prácticamente o redujo el 50% prácticamente la bolsa de valores y produjo un gran desempleo y una baja de salarios. Esa economía, después de esa gran crisis, no se ha podido recuperar. Claro, pero en el tema nuestro, en el país, ¿qué tipo de criterio política económica tenía que implementarse como tenemos? Por ejemplo, nos hace recordar la caída de la bolsa, la burbuja financiera que existe en Estados Unidos, que debido a una gran crisis económica, con muchas personas perdiendo sus propiedades, pero a nivel internacional había un impacto fuerte. Pero incluso usted sabe muchísimo más que yo como economista que el Perú ha logrado sortear ese episodio creciendo de manera importante a nivel macroeconómico. Entonces, uno se pregunta, ¿debemos continuar en esa situación con la economía, el modelo que tenemos, o damos un giro total
al nacionalismo que plantea Castillo y además en el cual plantea además un control de mercado. ¿Cuál tendría que ser, le reitero la pregunta, lo que Yo podría creo que es la suceder en el economía Perú? que plantea el candidato presidencial Castillo. Ya en el Perú tenemos 200 años de economía liberal, de sociedad liberal, 200 años de la independencia. Eso fue lo que nos trajeron los ingleses, Bolívar, San Martín, y salvo Velasco Alvarado y el primer gobierno de Alan García, todos los años han sido de libre mercado, de libre constitución de sociedades, sin control ni nacionalizaciones, sin control de precios, sin control de nada. ¿Y qué cosa es lo que hemos tenido? Un país subdesarrollado, un país con gran pobreza, un país desigual y un país sin futuro, porque en el futuro va a haber una gran competencia y en donde solo los países que saben unirse y que saben aumentar su productividad mediante el uso de los mejores recursos humanos y de capital que tiene un país van a salir adelante. El Perú, si no hace un cambio y no se une y hay un acuerdo entre el capital, el trabajo y el Estado, va a ser muy difícil que el país salga adelante. Ya tenemos 10 años que estamos creciendo solamente al 2.7% al año en la producción por habitante. 10 años, desde el 2009 hasta el 2019. O sea que ya en el 2009 se acabó esas tasas altas que tuvimos, por ejemplo, durante el segundo gobierno del presidente Alan García, porque le puso un gran énfasis a las más de 100.000 obras pequeñas, medianas y grandes que realizó. Pero eso ya no se va a repetir. Ya hemos llegado al final de un ciclo. La economía seguía por grandes ciclos de 30, 40 años y ahora empieza un nuevo ciclo. En este reacomodo económico y geopolítico, si el Perú no sabe entrar en la nueva economía, se va a volver a quedar. Y lo que es peor, si continuamos así, un país que actualmente tiene 10 millones de pobres, un país que actualmente tiene problemas de crecimiento, un país que actualmente tiene problemas de salarios, un país que tiene problemas de desigualdad, golpeado por la pandemia, si insistimos en el mismo modelo del consenso de Washington propuesto por el FMI, que no es otra cosa que propuesto por las grandes corporaciones, nosotros vamos en realidad a minorar nuestro crecimiento y vamos a terminar en el largo plazo, ¿por qué no decirlo? Y esto no es una exageración, siendo un protectorado. Si el Perú no realiza esa unión de capital, trabajo, Estado y se une con otros países de América Latina en el lapso de unas décadas, por decir el 2050, cuando en el Asia la China tenga como continente un mercado de 5.000 millones de consumidores, Estados Unidos 500 y América Latina solamente 500, nosotros vamos a terminar siendo un protectorado. Tenemos que unirnos en el Perú y tenemos que unirnos en América Latina y tenemos que tener un mercado que diversifique la economía, que el trabajador sienta que trabaja, pero al mismo tiempo que es remunerado. Ya, entonces, la intervención estatal que plantea Castillo es una alternativa suficientemente sólida y necesaria para el país de esos tiempos, porque muchos temen, por ejemplo, que Castillo entre termina siendo el Perú una Venezuela. Yo creo que ese temor inducido por muchos medios de comunicación en las últimas semanas, que le ha hecho mucho daño, porque fíjese usted, si dicen que era un debate entre Keiko Fujimori y los comunistas, si gana Castillo, quiere decir que los comunistas van a gobernar el Perú. Eso sería el amarreír de todo el mundo si alguien lo dijera. Todo el mundo sabe que Castillo en 5 años no puede hacer mucho. Él no tiene mayoría en el Congreso. Va a tener que saber concertar con los otros partidos y en el caso que quiera desviarse y tomar un rumbo comunista, inmediatamente las Fuerzas Armadas van a salir a pararlo. Porque en el Perú, y yo he sido profesor de la Escuela de Inteligencia del Ejército, curso superior de inteligencia 5 años, y profesor en el CAI, yo conozco muy bien la doctrina. Los militares saben que un país dividido, y más un país comunista, no puede ser aceptado y conduciría a una crisis total, una crisis de división, como los tiempos que sufrimos cuando tuvimos la guerra con Chile, en donde la élite peruana se peleó, se dividió y sufrimos todo lo que sufrimos y creo que no es necesario recordar. Yo creo que esta es la oportunidad. En el fondo de lo que se trata es de que la comúnmente llamada torta económica se redistribuye de una manera distinta, que las empresas más grandes, que más ganen, cedan un poco en ¿Ya? beneficio de los trabajadores y en beneficio del Estado. El Estado va a tener que subir sus impuestos un poco, sobre todo a los que más ganan, a los adinerados, a las grandes empresas que hoy se están beneficiando con al precios altos del cobre y otros productos Entonces, mineros y eso metales. implicaría en el caso suyo que es
importante, necesaria esta reforma constitucional que plantea Pedro Castillo? Yo creo que sí. Le voy a dar un ejemplo. He estado en el Perú varias veces. Yo voy 2 veces al año al Perú, ahora no he ido por la pandemia. Pero un día tuve una suerte de dolor de garganta y fui a la farmacia. Fui a la farmacia y la farmacéutica, como tú sola en el Perú, me recomendó: tome esto, esto. Y cuando yo vi lo que me recomendó y lo que tuve que pagar, me dije: mira, Gustavo, me dije yo mismo, te están cobrando por las mismas pastillas que tú compras en Estados Unidos, más en el Perú. Los oligopolios, que vienen a ser 4, 5, 6 empresas que controlan todo el mercado, y los monopolios necesitan ser regulados. Eso lo estudiamos en todas las escuelas de economía. Si no son regulados, ellos aprovechan de su posición dominante. Por ejemplo, las AFP son 4 o 5. Casi todos tienen condiciones similares, pero los que nos cobran a nosotros es increíble. Yo me dije: ¿cómo, si voy a depositar mi dinero, me van a cobrar a mí? Cuando yo de Estados Unidos pongo mi dinero en un banco y me pagan a mí. No pago yo, a mí me pagan. Por eso es que hay mucha gente en los Estados Unidos que ahorran en los bancos o se ponen en algunos fondos mutuos para que precisamente el dinero que pongan le reditúen y no le cobren ni un centavo. Pero las AFP uno le cobran por ingresar, con cargo a que usted tenga utilidades. Y cuando no las tiene, el que sufre son los depositantes, pero no las mismas empresas. Bueno, ojalá que la capacidad técnica pueda existir de manera suficiente en quien podría plantear un cambio fundamental en el manejo económico del país, Bueno, aquí tenemos porque, que participar. porque muchas veces nos quedamos en el mero discurso o la Bueno, implementación de la misma termina siendo completamente nefasta y vemos cómo es que se cosechan crisis económicas como la que pasa en Venezuela, crisis como la que está pasando en Argentina en estos momentos, donde hay empresas privadas que terminan saliéndose del mercado argentino porque no pueden soportar. Sumado a la pandemia, el manejo económico termina siendo desastroso. Pero ahora, señor Severben, háblenos por favor de su libro, Nuestro tiempo entre los siglos XX y XXI, el Perú no está perdido. en efecto, y no está perdido, y ese es el colofón de mi libro, que tiene que ver con los últimos 75 años, en los cuales yo describo los principales hechos históricos, hechos excepcionales, y cómo los vi yo, cómo me afectó a mí, o cómo yo actué dentro de los últimos 75 años. Pero antes de proseguir, permítame decirle que en el Perú sí hay gente técnica preparada para hacer los cambios, y entre ellos el equipo de Verónica, y ya ha sido muy claro de que todos reconocen la capacidad de un gran amigo mío, que es presidente del Banco Central de Reserva, y que es necesario que él continúe. Si él continúe y ponemos una buena primer ministro, digamos Verónica Mendoza, y un buen ministro de Economía, digamos el principal vocero económico que ¿Pedro tiene Franque? Pedro Franque, con Verónica Mendoza, Pedro Franque y Julio Velarde, podríamos tener un trío económico, y con otros buenos profesionales en salud y en educación, y por supuesto en seguridad, una persona que sepa controlar la delincuencia ciudadana, el Perú puede salir adelante. Ya hoy día hay universidades buenas, que tienen técnicos buenos, y así como hay técnicos que se apoyan más en el consenso de Washington, hay técnicos que se apoyan más en una economía de bienestar, que no es otra cosa que una economía mixta con cierto control y regulación. El consenso de Justamente, Washington, que es completamente diferente al Foro de Sao Paulo, que es lo que muchos temen que termine siendo finalmente no, la línea directriz de lo que podría ser el gobierno de señor Castillo en caso de que gane las elecciones en los siguientes días, confirmándose de esa lope. Pero brevemente, por favor, que el tiempo nos ha ganado. Su libro, ¿dónde le conseguimos? ¿Dónde podemos comprarlo? bueno, están en las librerías, Crisol, El Rey, Ibero, tiene 29 capítulos, tiene 546 páginas. Es un libro en donde yo cuento cosas excepcionales, como el asistir a una reunión con Felipe González en el año 2000, en donde lo escuché decir algo muy importante: que cada vez que una persona fallece, se van con él todas sus experiencias vividas y no se les puede transmitir a terceros. Dijo él: es como si se quemara una biblioteca. Yo cuando lo escuché en el 2000, ahora estamos en el 2021, 11 años después, me dije: en algún momento, Gustavo, puse en mi agenda a largo plazo, tienes que escribir un libro sobre tus experiencias. Y entonces aquí yo resumo en el libro muchas de mis experiencias vividas, que han sido una de ellas eh, críticas, otras satisfactorias. Como es en la vida, hay de todo. Por ejemplo, cuando fui secuestrado por el MRTA en la Embajada del Japón, o cuando sufrí un asalto con armas de fuego por parte del Fujimori de sí mismo, y otro asalto con armas de fuego por parte también de Sendero Luminoso. O cuando tuve oportunidad de participar en 1985 para iniciar el gobierno aprista, el primer gobierno, en momentos en que el Perú
tenía una crisis peor que la que sucedió la posguerra con Chile, porque estaba el efecto del Niño, el efecto de la crisis internacional, el efecto del Sendero Luminoso, el efecto de que ya no había dólares para pagar la deuda, el efecto de que había un gran número de empresas, me refiero a las medianas y grandes, que ya estaban quebradas porque habían consumido dos tercios de su capital social. Bueno, A todo eso tuvimos que interesantísimo. hacerle frente, y con el tema de la nacionalización que propuso Alan García, lamentablemente se produjo una división que ahora debemos evitar, porque esa división puso de un lado a los banqueros contra el gobierno del primer gobierno de Alan García. Y eso fue malo Interesantísimo. para el Perú, fue muy malo porque trajo Interesantísimo. hiperinflación y trajo recesión. Y eso es lo que hay que evitar ahora. Terminadas las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones nos va a decir quién ganó, y él es portavoz y portaestandarte de una propuesta. Todos debemos lograr que esa propuesta sea llevada en los mejores términos, y que todos los que tienen algo que decir y algo con que colaborar deben hacerlo, porque el Perú no lo Bien. necesita todo, nadie Claro, sobra, nos necesita interesante todo. poder conseguir su libro para poder un poco refrescarnos las memorias con los pasados que de repente estamos olvidando, y sobre todo desde su pluma, la óptica economista y política de nuestro país. Señor Gustavo Sagerben, muchas gracias por el contacto Muchas y que gracias a tenga buen ustedes por esta domingo. presentación y